En este documental se abordará precisamente la situación actual en materia educativa y de empleo entre los jóvenes de 15 a 19 años, sin olvidar a aquellos que, por varias razones, no están incorporados plenamente en alguno de estos ámbitos cruciales para la inclusión social y el desarrollo. Hay dos grandes ámbitos que se presentan como clave: la educación y el empleo. Ambos conforman los grandes eslabones del desarrollo, tanto del actual como de las nuevas formas de desarrollo que conllevan a sociedades más dinámicas e igualitarias. Existen grandes desigualdades en la forma de capacidades, no solo en cuanto a acceso y conclusión educativa, sino también en el desarrollo de competencias de calidad suficiente para un buen desenvolvimiento de la sociedad del conocimiento. Alrededor del 2012, aproximadamente el 37% de los jóvenes de entre 15 y 29 años asistían a un centro educativo de enseñanza primaria, secundaria o postsecundaria, lo que equivale a unos 49, millones de jóvenes. Por otra parte, más del 50% de los jóvenes se encontraban empleados al momento de aplicarse en las encuestas en los diversos países. Tal como es de esperar, entre quienes estudian predominan los más jóvenes, de entre 15 y 19 años, y entre los empleados son de mayoría los de edad más avanzada, de entre 25 a 29 años. Entre ambos grupos hay un subconjunto que realiza ambas actividades y que corresponde a una décima parte de todos los jóvenes. Hay 15,3 millones de jóvenes que estudian y trabajan remuneradamente. Por último, el 22% de las personas jóvenes declaró no realizar ninguna de estas dos actividades, lo que equivale a 29,7 millones. No obstante, aún es relevante el número de estudiantes que, pese a tener la edad para asistir al nivel secundario, no están matriculados en un establecimiento educacional. Según datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, con base en la información comparable de 42 países, la tasa neta del matriculado en el nivel secundario aumentó del 60,4% en el 2000 al 73% en el 2012. Las estimaciones dan en cuenta que la tasa de deserción de la enseñanza secundaria para 2012 en América Latina era del 15,5%. La situación descrita se traduce en un panorama regional negativo en cuanto a la conclusión del nivel secundario. 4 de cada 10 jóvenes de 20 a 24 años no terminan este ciclo y al no poder acceder a un empleo de calidad que otorgue ingresos mayores al promedio, sus probabilidades de continuar y reproducir las condiciones de vida precarias aumentan. Pese a la importante promoción que se ha hecho en la educación superior no universitaria en los distintos países de la región, el porcentaje de jóvenes que asiste a este tipo de programas es bajo y se concentra en jóvenes provenientes de zonas urbanas de los quintiles más pobres. Esto no solo se debe a los problemas de cobertura que presenta este tipo de programas, sino también a la baja calidad de estas alternativas, lo que no hace más que perpetuar la baja valoración social de las carreras técnicas y tecnológicas. El empleo es un factor que interviene en los jóvenes de América Latina. Según la Organización Internacional del Trabajo, dio a conocer la tasa de desempleo urbano entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. Este llega a 18% en el año de 2018, dejando
a 10 millones de jóvenes en busca de empleo. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales los jóvenes no consiguen empleo? La primera, la falta de oportunidad. Por su inexperiencia, la sociedad no tiene las oportunidades laborales pertinentes. Si bien no son todos los jóvenes, pues 6 de cada 10 consiguen empleo, aunque en una economía informal, lo que en general implica malas condiciones de trabajo, falta de protección de sus derechos, con bajos salarios y poca productividad. La segunda es la falta de estudios. Aquí interviene la deserción escolar, que se va dando a los diversos niveles educativos. Esto impide que consigan un empleo estable y con mejores condiciones laborales. Y tercero, la exclusión social por los estigmas que se tienen de los jóvenes, ya sea por su edad o por sufrir alguna discapacidad. Tristemente, en las cuestiones laborales, los jóvenes viven una constante discriminación, y más aquellos que sufren de alguna discapacidad, pues no les permiten demostrar sus capacidades, dejando clara la falta de inclusión que existe en América Latina en el ámbito laboral para los jóvenes con discapacidad. Pero, ¿qué se puede hacer para impulsar que los jóvenes no sufran de estos 3 factores? Hay que impulsar leyes que les permitan tener una mejor oportunidad en el campo laboral. Por lo tanto, consideramos 3 puntos. 1. Disponer de una oferta educativa y formativa flexible y pertinente en la educación formal y no formal. Esto permitirá alentar a los jóvenes a continuar con su educación para la obtención de un mejor empleo. 2. Fomentar la generación de procesos de transformación de la educación a empleos más adecuados y de mejor calidad. Esto para promover la exigencia de un marco legal y de políticas públicas que aseguren la oportunidad de construcción de las trayectorias de trabajo para los jóvenes, dejándoles ver el apoyo que van a recibir por parte del gobierno. 3. Promover la creación de un sistema de información que brinde evidencia suficiente para la adecuada articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral, notando la hilación que existe y la importancia de formarse para tener una mejor oportunidad laboral. Violencia y juventud. Los países de América Latina y el Caribe no pueden avanzar en el camino de la desigualdad y la pobreza. Por ello, no pueden alcanzar mayores niveles de inclusión social, educación, empleo o salud, sin tomar en cuenta la integración de los elementos de un contexto de la región. El proceso de urbanización, el avance tecnológico y la inseguridad alimentaria son solo algunos de los dichos elementos, entre los que se destacan especialmente la inseguridad humana y la violencia. El concepto de violencia es multidimensional, ya que se manifiesta en diversos ámbitos y espacios, y afecta de distintas maneras, y con diversos tipos de consecuencias a los actores involucrados. Un análisis del contexto de violencia en el entorno juvenil requiere definir un marco ordenado que permite estructurarlo. En esta existen 2 de las tipologías. La tipología propuesta por Galtung facilita la identificación de los actores, perpetradores y víctimas, y las formas en las que ejercen violencia mediante los tipos que definen. Directa, entre individuos de manera personal. Estructurada, entre el colectivo con base de la desigualdad de la sociedad. Y cultural o simbólica, hacia personas o grupos mediante la imposición de formas de pensar y percepción. La tipología utilizada por OMS a partir del modelo ecológico se usa para complementar la de Galtung, ya que permite identificar con mayor claridad los ámbitos en los que se ejerce la violencia que afecta a los jóvenes en su calidad de víctimas o victimarios. Es el resultado de un complejo entrenado de factores de riesgo que se presentan en un determinado momento. Dichos factores de riesgo también pueden ser considerados factores posibilitadores o facilitadores de actitudes conductuales o condescendientes de la violencia. Dichos factores de riesgo son la creciente desigualdad y la exclusión, las secuelas de conflictos civiles, el tráfico de drogas, los procesos migratorios y las deportaciones, la violencia intrafamiliar, la falta de sentido de pertenencia de los jóvenes, la estigmatización de la juventud, la desafiliación institucional.
Este punto motiva un análisis más detallado a los ámbitos o espacios donde se manifiesta la violencia que afecta a los jóvenes. Los jóvenes enfrentan diversos espacios o ámbitos de violencia que no se limitan a crímenes de alta connotación pública y afectan sus alternativas y oportunidades de desarrollo. El Internet es una herramienta que brinda a los jóvenes una amplia variedad de oportunidades, causa un cambio en la manera en cómo el individuo se relaciona con su entorno, cambia la manera de aprender e interaccionar con los integrantes de una sociedad, así como otorga beneficios, de igual manera otorga riesgos para los jóvenes que lo utilizan. Tal es como el ciberacoso, que se comprende como un tipo de acoso que tiene la variable de practicarse por algún medio electrónico y va dirigido a las personas que por lo general no tienen la capacidad de poderse defender. Algunas de las acciones que se asocian a esta práctica es el hostigamiento y el quebrantamiento de la intimidad e identidad. Las condiciones de pobreza que se viven en algunos países facilita el desarrollo de riesgos violentos. Riesgos que están relacionados directamente con el narcotráfico. Este entorno genera miedo e inseguridad en la comunidad. De igual manera, provoca que los jóvenes que habitan alrededor de este entorno sean estigmatizados por su apariencia visual, siendo temidos y excluidos de la sociedad. La participación de los jóvenes en prácticas violentas causa el aumento de la probabilidad de que se conviertan en víctimas de estos delitos. Las víctimas de los participantes suelen ser del mismo sexo y de la misma edad. Ese riesgo amenaza en mayor medida a los varones, ya que se les busca para realizar prácticas como ventas y distribución de drogas, ataques violentos y para que participen en luchas de territorio. Las pandillas suelen desarrollar una especie de subcultura que es dirigida por el narcotráfico. Las causas de integración de los jóvenes a estos grupos suelen ser porque son rechazados y marginados por la sociedad. De esta manera, estos grupos no solo brindan los recursos económicos que carecen los jóvenes, sino también brindan un sentido de pertenencia. Estos grupos para la sociedad representan inseguridad, ya que rompen con el control establecido en la cultura. Las propuestas para combatir la violencia y sus consecuencias están sujetas al contexto que se vive en cada comunidad. Sin embargo, las alternativas más populares son los foros para promover la paz, para difundir información y generar conciencia. Esas propuestas se enfocan en la prevención de violencia de género y escolar, promoción de derechos y en la sana convivencia dentro de una comunidad. Recuerdo que cuando iba en la secundaria había un joven de tercer grado más o menos que siempre mostraba una actitud intimidante. Se sabía que consumía tabaco, que solamente cumplía con lo necesario para mantenerse en clases y faltaba constantemente. Al tiempo dejó de asistir completamente, desconozco si la causa fueron las faltas o su conducta. Sin embargo, se le notaba aún andando por la colonia, siempre andaba con un bate en mano y se sabía que andaba en prácticas delictivas. Su hermana asistía al salón de clases conmigo y ella mostraba una actitud orgullosa de tener un hermano como él y decía que nadie se metía con ellos. Hace alrededor de 3 años me enteré que lo asesinaron afuera de su casa con un arma de fuego y se rumora que fue debido a una guerra entre pandillas por ver quién tenía mayor control de la distribución de drogas. Esta situación es una de muchas que se viven en mi colonia, en la colonia donde yo crecí y donde yo estudié. Como hemos visto, existen 4 factores que intervienen en el desarrollo de los jóvenes, como lo es su educación, el empleo, la violencia y el Internet. Estos factores, si bien no todos son favorables para su desarrollo, debemos entender que tienen que tener una mejor oferta educativa y laboral, para de esta forma nosotros como sociedad disminuir la violencia en la que ellos viven y por tanto tener las herramientas necesarias de acuerdo al Internet y al desarrollo tecnológico.